Tachajao, hola a todos, bienvenidos a este webinar, Cómo integrar la medicina china a la kinesiología. Aquí, bueno, estamos súper contentos porque esto es una sesión que estamos haciendo en conjunto con la Escuela de Kinesiología de Santo Tomás y con el Instituto Prana-Kine, así que de verdad que estamos felices de trabajar en conjunto. Y bueno, hoy día vamos a hablar sobre la manera de aunar ambas disciplinas, la medicina china con la kinesiología. Y para eso quiero dejar a Diego Valenzuela, él es el director nacional de la carrera de kinesiología en Santo Tomás, para que nos dé unas palabras y para que pueda presentar a nuestro tremendo expositor que tenemos hoy día. Así que, Diego, por favor, adelante. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias al Instituto Confucio por esta instancia y poder tener un trabajo colaborativo de difusión, ¿cierto? En este caso, de ciertos tópicos que el elegido, ¿cierto?, por la carrera para poder difundir y aunar un poco el conocimiento es cómo integrar la medicina china a la kinesiología, donde se verán diversos temas que aquí nuestro expositor nos dará todas las posibilidades, ¿cierto?, de poder potenciar nuestra disciplina, que muchas veces se ve muy cerrada, y es importante que en algunos casos podamos ver los fundamentos de cómo podemos integrar ciertas disciplinas, ciertas culturas al desarrollo de nuestra profesión y poder optimizarla. Yo le doy la bienvenida a todos los estudiantes de la carrera de kinesiología de la Universidad Santo Tomás también, a los egresados de la carrera de kinesiología de la Universidad Santo Tomás y también a todos los que no son parte o no fueron parte de la carrera en la universidad y que están conectados en este webinar. Muchas gracias por su asistencia. Y para comenzar, yo quiero presentar, ¿cierto?, a nuestro expositor, como tú dices, Carolina, a Boris Gálvez, kinesiólogo y osteópata de profesión, director del Instituto Prana-Kine, siendo uno de los pioneros de la kinesiología integrativa en Chile. Es presidente de la Sociedad Científica de Kinesiología Integrativa y se ha especializado en osteopatía, acupuntura, regresiones, yoga, Qigong, entre otras herramientas terapéuticas, lo que complementa con su práctica clínica. Es autor de los libros La danza del águila, el 2015, Madre serpiente de la selva, el 2019, y Regresión somática, el año 2021. Así que, Boris, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A nombre de la escuela, muchas gracias también, y bueno, te dejamos para esta interesante exposición. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias ahí por la presentación y por todas las cosas que comentaste. Voy a intentar ahí estar a la altura, ¿cierto?, de los colegas que están acá y obviamente de la universidad, así que de verdad, muchas gracias por la invitación. También agradecerle a la Carolina por todo lo que hemos estado conversando, ¿cierto?, tras bambalinas, para llegar a este momento y para obviamente poder cumplir la expectativa, ¿cierto?, que es cómo poder integrar la medicina china a la kinesiología, buscando distintas formas y obviamente desde mi experiencia en estos 12 años de kinesiología y también 12 años más o menos de acupuntura. Así que vamos a comenzar. Para eso vamos a tener una pequeña presentación y al final de la presentación, ¿cierto?, podemos hacer las preguntas que queramos y ahí vamos a ir compartiendo aquello. Los tópicos para hoy día, queridos y queridas, ¿cierto?, que están acá, ojalá que sean kinesiólogos o kinesiólogas, si es que no, que estén en el proceso, y si es que no, bueno, maravilloso también, como decía Diego, es poder ir conectando qué herramientas existen hoy en día, ¿cierto?, en el occidente de la medicina tradicional china, ir también abriendo la perspectiva de cuáles son las herramientas de la evidencia científica, ¿cierto?, que quizás sirvan más para algunas patologías que para otras. Nosotros como kinesiólogos, ¿cierto?, necesitamos obviamente conectar con la evidencia porque muchas veces esta área está quizás un poco disminuida en las terapias complementarias alternativas. Hoy en día tenemos una evidencia rica, exquisita, gigante, ¿cierto?, que nos puede abordar mucha información para nuestra terapéutica, ¿cierto?, presente. Vamos a hablar de las herramientas que tiene la medicina tradicional china, ¿cierto?, y cómo poder unificarlas con la kinesiología. Y finalmente vamos a integrar, o voy a intentar, ¿cierto?, son muchos años, ya veremos cuántos años, intentar unificar la medicina china con todo lo que hemos conversado con la kinesiología en general. Y lo primero que quiero traerles hoy día es que abramos nuestra mente.
Eso es lo primero, queridos y queridas. Es muy importante porque nuestras creencias limitantes muchas veces no nos dejan ver más allá. Y es por eso que abrir nuestra mente, tener una concepción abierta, una visión abierta, va a hacer de que, obviamente, podamos tener mucha más conexión con distintas visiones distintas a las que conocemos. Y es por eso que los paradigmas tenemos que ir también compartiéndolos y, obviamente, también debatiéndolos y abriéndolos. Por ende, lo primero que les pido es que estemos aquí, ¿cierto?, con la mente lo más abierta posible. La medicina china tiene una casuística bastante antigua, se dicen 5.000, se dicen 10.000 años. La verdad es que no hay un número específico, ¿cierto?, desde dónde viene o desde qué época realmente, ¿cierto?, viene o existe este tipo de medicina o este tipo de cultura. Lo que sí podemos entender es que tenemos una unificación entre el cielo, la tierra y el ser humano. Eso es lo segundo que podría comentarles hoy día, de que nosotros como seres humanos estamos en un intervalo entre lo que está arriba, que es el cielo, o el cosmos, entre comillas arriba, ¿cierto? Y lo que está abajo de nuestros pies, que sería la tierra. Y todo lo que está, obviamente, dentro de la tierra. Y desde ahí, ese intervalo perfecto que somos nosotros como especie humana, ¿cierto?, va a tener distintas formas de expresión. La filosofía, que hablaré un poquito más adelante de ello, la filosofía de la medicina china va a entregar, ¿cierto?, la medicina, va a entregar, entre comillas, las formas de pensar en cuanto a la religión, va a entregar la agricultura, va a entregar la cosmovisión, etc. Por ende, desde aquí, desde la filosofía, se plantan distintas técnicas, ¿cierto?, para poder trabajar el cuerpo. No olvidando de que el cuerpo físico, ¿cierto?, tiene, como ya sabemos, una fisiología, una anatomía, una fisiopatología, una patomecánica, una biomecánica, etc. Pero aparte existen otros temas, otras estructuras más importantes quizás, que están en lo profundo del ser humano y que muchas veces no tenemos en consideración ni al momento de evaluar, ni menos al momento de tratar. La medicina china, entonces, como les comentaba, se basa en un holismo, es decir, en que todo es importante. Cuando hablamos de todo, es todo. Es cómo está la luna, es cómo está, ¿cierto?, la semilla que planté hace poco, es cómo está mi cuerpo físico, es cómo está mi mente, mis emociones, es cómo está la naturaleza, cómo está, en este caso, por ejemplo, el otoño, el cambio de clima. Todo eso va a influenciar, queridos y queridas, 100% en nuestra salud y en nuestra forma de pensar, y por ende en nuestro accionar. La medicina china conecta al ser humano con la naturaleza, porque cree, ¿cierto? Nuevamente una creencia muy importante, cree esta realidad de que el ser humano en su interior está hecho de naturaleza. O sea, tanto en el exterior como en el interior, el ser humano tendrá esa conexión profunda con la propia naturaleza. Y qué mejor que obviamente ir hacia allá. Dentro de las herramientas terapéuticas que encontramos en medicina tradicional china, encontramos estos 5 aspectos. En primer lugar, consejos dietéticos o la dieta, la nutrición. La forma en que nos alimentamos es muy importante. Y usted se preguntará, bueno, pero eso que lo habla un nutricionista, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con kinesiología? Ya le comentaré por qué es importante para la kinesiología. En segundo lugar, la farmacopea, que es la utilización principalmente de plantas, ¿cierto? Minerales, plantas, distintas sustancias para poder potenciar, obviamente, la salud. Y usted me dirá, bueno, que lo vea un naturópata o que lo vea un terapeuta. ¿Qué tiene que ver con la kinesiología? Nuevamente, ya lo iremos conversando y profundizando. La acupuntura, que quizás es lo más conocido hoy en día en Occidente y acá en Chile, Latinoamérica, que es la estimulación del cuerpo mediante agujas, ¿cierto?, de un calibre muy delgado, que van a traspasar, ¿cierto?, las distintas capas de la piel y van a generar un efecto a nivel neuromuscular, facial, etc. También bastante evidencia al respecto hoy en día para que podamos ir entendiendo por qué sirve la acupuntura, por ejemplo. El masaje como cuarto espectro, que la kinesiología la ha usado por muchos años y que quizás es una de las partes terapéuticas más antiguas de los curanderos, ¿cierto? Cada cultura tendrá su masajista, entre comillas, o su kinesiólogo. Me imagino de que si acá habemos kinesiólogos, ¿cierto?, más de algún familiar le ha pedido un masaje o algo, ¿cierto?, en el hombro porque le duele el hombro o porque le duele una estructura.
Y finalmente el Qigong o el Qigong, ¿cierto? Que son ejercicios estáticos y dinámicos que mezclan posturas, respiraciones y meditaciones específicas. Todo esto es parte de la terapéutica de la medicina tradicional china. Y es por eso que vamos a partir hablando de un poco de filosofía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la filosofía es vital. Es vital para una cosmovisión, es vital para un paradigma, es vital para una creencia. Y si tengo una filosofía de base, tendré por ende una creencia y por ende una realidad. Y eso es muy interesante cuando hablamos de la fenomenología. Entonces, cuando hablamos de filosofía, tenemos que pensar en que existen distintas formas de poder entender la vida. Y me voy a poner un poco profundo, discúlpeme por favor de aquello, pero la medicina china, eso es uno de los tesoros que me regaló a mí por lo menos. De que esa profundidad que no la encontré en el pregrado, porque estaba tratando a personas, pero no sabía muchas veces cómo hacerlo de una forma humana, porque conocía técnicas, conocía protocolos, conocía distintas formas terapéuticas, pero desde lo humano me faltaba un poquito. ¿De dónde lo saco? Bueno, tengo que irme a lo tradicional. Y aquí la medicina china me entregó una herramienta maravillosa. Poder entender, por ejemplo, de que existen distintas formas para unificar el entendimiento existencial que tiene el ser humano. Por ejemplo, si les comento de que la energía, el espíritu y la esencia, que son cosas que generalmente uno conversa, habla, ¿cierto?, en el cotidiano, se encuentran en el cuerpo físico, eso ya cambia completamente nuestra visión. Muchas veces hemos creído, ¿cierto?, de que el espíritu, por ejemplo, o el alma, están fuera de nosotros, fuera de este ser que se está moviendo en una realidad. No obstante, la medicina tradicional china nos trae, ¿cierto?, de que toda esta información está dentro de cada uno de nosotros. Y si esta información por alguna razón se altera, va a generar una posible disfunción, patología, síndrome o enfermedad, como le conocemos, ¿cierto?, en el occidente. Por ende, estos conceptos de Jing, esencia, Shen, espíritu y Qi, que es la energía, son vitales, ¿cierto?, para ir entendiendo cómo nos movemos, ¿cierto?, en la vida. Y cómo poder trascender también la vida. Nuestra energía está dentro y también está afuera. Existe un chi que es físico, como por ejemplo este polerón, pero también existe un chi que no es físico, por ejemplo el aire, que obviamente son partículas atómicas, pero que no las veo, pero que están ahí y me ayudan a respirar, por ejemplo. Existe un espíritu también, el Shen, dentro de nosotros, que está alojado principalmente en el corazón. Y es por eso que vamos a ir entendiendo poco a poco de por qué, por ejemplo, el corazón es tan importante dentro de la medicina tradicional china. Y cómo el espíritu también se relaciona con nuestra conciencia, que organiza nuestras cosas, nuestra vida. Cómo la conciencia también es importante para un proceso de curación y de aprendizaje y de sanación. Para finalmente, ¿cierto?, el Jing, la esencia, ir entendiendo cuál es nuestra esencia. Y si les pregunto a ustedes, por ejemplo, bueno, la esencia, ¿cuál es? ¿De dónde viene la esencia? ¿Qué sería la esencia para cada uno de ustedes? La medicina china tiene una visión al respecto. Y esa visión es que tiene relación con la genealogía, en primer lugar, ¿cierto? Madre, padre. Algunos comentan hoy en día con la biodescodificación, con la metagenealogía, con las constelaciones familiares, que esa energía tanto mental, de pensamientos, de accionar, o más profundo, de traumas, puede venir de la genealogía. O sea, el patrón que tengo hoy en día puede ser de papá, puede ser del abuelo, puede ser del tío materno, y que en este momento me llegó, entre comillas, en mi ADN, con una finalidad de trascendencia, por ejemplo. Pero eso es parte de mi esencia, eso es parte de lo que soy. Y también parte de lo que soy es la respiración, por ejemplo, muy importante, y también la alimentación, vital. Entonces, ¿será importante respirar de una forma, entre comillas, óptima? Tenemos que preguntarnos eso. ¿O será importante comer de una forma óptima? Tenemos que también preguntarnos eso, porque eso es salud, eso es armonía, queridos y queridas. Conocemos, ¿cierto?, la fisiología y la anatomía quizás de forma perfecta en kinesiología. No obstante, nos falta una patita, y esta patita es nuestro cuerpo energético, la anatomía energética. En medicina china hablamos de meridianos de acupuntura y hablamos de dantian.
Mientras que, por ejemplo, en medicina ayurvédica, la parte hinduista, se habla de nadis, de chakras. Son lo mismo, pero con distintas palabras y con distintas explicaciones. ¿Eso qué quiere decir? De que India, China, pensaban lo mismo hace 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 años. Eso ya te hace pensar de por qué no, como agente de salud, profundizar en aquellas temáticas. ¿Por qué no profundizar en el estudio? ¿Para qué? Para poder tener una visión mucho más amplia, integrativa, ¿cierto? Que ya hablaremos de qué es eso, de la persona y del ser humano. Cuando hablamos de meridianos, imaginémonos, ¿cierto?, de que nuestro cuerpo físico tiene las estructuras que ya conocemos, pero aparte, dentro de este cuerpo físico, encontramos distintas, entre comillas, líneas o canales, ¿cierto?, donde va a fluir un líquido especial que es la energía o que es el chi. Esta energía va a estar fluyendo por todo nuestro cuerpo y va a nutrir, va a darle energía, ¿cierto?, a la estructura. Algo interesante, ¿cierto?, que se ha visto hoy en día es que, bueno, pero ¿qué es esto? ¿De dónde viene esto? Y en los años 60, 70 aproximadamente, estos dos científicos, Bonham y Sogho, ¿cierto?, nos cuentan de que existe un sistema que está en la profundidad de nuestro cuerpo y está en la profundidad de un vaso linfático o de los vasos linfáticos y sanguíneos, ¿cierto?, llamado sistema primovascular. Es un sistema que, entre comillas, es contemporáneo en cuanto a la evidencia porque es transparente y solamente con cierta fluoroscopía, ¿cierto?, se puede teñir y se puede observar al microscopio. Si lo pensamos, una locura. ¿Quién tiene este sistema? Lo tienen los conejos, los ratones, algunos cerdos. Es decir, el mundo animal lo tiene. Es más, el mundo vegetal también lo tiene. Y tenemos que pensar y ser quizás obvios. Si es que el ser humano viene de la naturaleza, viene de sus antepasados, que el chimpancé, el bonobo, bueno, y los animales cuadrúpedos, ¿tendremos también un sistema parecido? La respuesta yo creo que es obvia. Entonces, algo interesante es que este sistema primovascular tiene distintas características. Se encuentra en todas las especies, está compuesto por ácidos nucleicos, ADN, ARN, ADN mensajero, etc. Tiene una fluidez que es distinta a la sangre, a la linfa, al líquido cefalorraquídeo, es distinta a los líquidos que conocemos hoy en día. Se integra a través de las fascias, ya comentaré un poquito más aquello, y tiene influencias que son internas propiamente tal de el territorio interno del cuerpo, de lo más profundo del cuerpo, como también de lo que está ocurriendo afuera, de lo externo. Y esto es interesante porque cuando estudiamos un poquito más profundo el sistema primovascular, nos damos cuenta de que está compuesto por biofotones, es decir, que son haces lumínicos, ¿cierto?, que están en la profundidad muy profunda, valga la redundancia, de nuestro ser, y que va a fluir de una manera u otra según cómo esté el territorio, cómo esté la célula, por ejemplo, como también cómo esté el contexto, y eso es maravilloso. Recordemos que en kinesiología el dolor depende del contexto, ¿no? La influencia de cómo el cerebro va a activar o no activar las cortezas para decir, ¿me duele o no me duele?, va a depender mucho de los contextos. Y para eso estamos en un modelo supuestamente biopsicosocial, ¿sí o no? En donde la psicología y la social, la parte de la sociedad, ¿cierto?, va a tener una influencia muy importante. Pero como kinesiólogos, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿O nos quedamos solamente en lo bio? También una pregunta para reflexionar. El sistema primovascular es muy minucioso, ínfimo, se ve más o menos así. Obviamente va a tener repercusiones, ¿cierto?, según el movimiento que tenga la estructura también que conecta o donde está, ¿cierto?, esta red primovascular. Y es por eso que cuando hablamos de cuerpo físico, como, no sé, el hombro con el tendón del manguito rotador, por ejemplo, no solamente nos tenemos que quedar ahí, sino que tenemos que ir más profundo y conectar de que existen a lo mejor misterios en el cuerpo y por ende el dolor que tiene el consultante a lo mejor no solamente tiene relación con la estructura física, porque no somos mecanicistas,
sino que todo lo contrario, a lo mejor tiene repercusiones energéticas de lo que estamos conversando. Y quizás una de las hipótesis es que lo que estamos conversando quizás tenga relación con los meridianos que dijeron los chinos en sus visiones en las cavernas, ¿cierto?, hace más de 5.000 años. Entonces, espero que no me miren así, ¿cierto? Como, ¿qué estamos hablando? Pero voy a intentar mezclar la experiencia con la evidencia para que vayamos, ¿cierto?, potenciando, ¿cierto?, todas las temáticas que les traigo hoy en día. En el 2019 se hizo una nueva definición de meridiano, y la definición es que es un tracto de tejido distal que se ve afectado por un órgano o una víscera. La hipótesis es la siguiente. Existen conexiones a través de ondas y conducción eléctrica que va a conectar órganos y vísceras con la periferia del cuerpo o con el cuerpo en general. ¿Qué quiere decir esto? De que el pulmón, los riñones, el hígado, el vaso, etcétera, tendrán distintas conexiones eléctricas con el cuerpo en general. Cuando andamos bien, andamos contentos, felices, la energía está arriba, etcétera, nuestro cuerpo está perfecto. No me pasa nada, no me duele nada, no siento nada especial en el cuerpo, no me incomoda nada, ando bien. Pero ¿qué ocurre cuando existe una alteración de órganos o de vísceras? Y aquí tenemos que abrir nuevamente nuestra mente, que no solo hablamos de una patología médica. No piensa solamente en que, cuando tengo un cálculo renal, bueno, ahí me va a doler recién. No, porque recordemos de que la energía está o el chi, ¿cierto?, está en nuestros órganos y vísceras, por un lado, pero también órgano y víscera tienen una relación interesante, llamado Zhang Fu, ¿cierto?, en medicina china, pero también órgano y víscera piensan, sienten, tienen un alma. ¿Qué quiere decir esto? De que cualquiera de esas cualidades, al verse afectada, va a provocar una alteración de esta conducción eléctrica, por ende el cerebro va a decir, existe una vulnerabilidad en el cuerpo. Por ejemplo, hombro, columna, rodillas, sea la que sea. Y para el cerebro eso es dolor. Eso es una alerta, eso es una alarma, queridos y queridas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mi pregunta, ¿cierto?, del $1.000.000, y aquí la voy a dar, ¿cierto?, a grosso modo, no me malinterpreten, por favor, pero si al parecer estas hipótesis fueran reales, ¿de qué me sirve poner un TENS como kinesiólogo? ¿De qué me sirve hacer un masaje superficial como kinesiólogo? Quizás tenemos, obviamente, evidencia que nos dice, bueno, el TENS sirve por esto, el masaje superficial sirve por esto otro, yo soy osteópata de formación. Sé más o menos qué pasa en el cerebro, más o menos. Pero ¿qué pasa con los órganos y las vísceras? ¿Quién los cuida? Tú, nadie más que tú, como dice la canción. Entonces tenemos que profundizar en aquello. Observemos, por ejemplo, este meridiano que tiene un tracto, una línea interna, un recorrido interno y un recorrido externo. Recorrido interno, zona puntiaguda, recorrido externo o superficial es la línea propiamente tal. El meridiano es la línea propiamente tal. Este meridiano, por ejemplo, la del pulmón, que está acá a la izquierda, ¿cierto?, tiene relación con los pulmones en sí. Y los pulmones sabemos que tienen distintas funcionalidades, ¿cierto? Las conocemos. Pero ¿qué pasa si es que te digo lo siguiente? Que los pulmones también tienen que ver con un aspecto psicológico, con un aspecto emocional, con un aspecto social, con una personalidad. Existen varios autores que han sacado, ¿cierto?, sus teorías de la medicina tradicional china, como la psicología Gestalt, como la psicología transpersonal, como la misma osteopatía, cuando hablamos de osteopatía visceral, quizás más profunda, más fluídica, bueno, etcétera, de que hablan cuando están tratando ciertas vísceras, existen liberaciones psicoemocionales. ¿Por qué pasa eso? Porque no podemos ser partólogos, ¿cierto? Es decir, estudiosos de las partes. Tenemos que conocer al cuerpo como una unidad íntegra, perfecta. Por ende, no es la persona que tiene un hombro afectado, es la persona, ¿cierto?, que tiene un hombro, obviamente, pero que esa persona tiene una afección, un problema, un proceso en su vida, un aprendizaje que le está mostrando la vida y que a lo mejor se manifiesta en el hombro. Por ende, la pregunta si es que es algo más de la esfera psicológica o emocional
¿Por qué debo estar haciendo un masaje profundo de Siriax en esa región? Son preguntas que tenemos que hacernos, ¿cierto? Que yo me hice mucho tiempo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la kinesiología? Y ya espero de que estemos abriendo nuestra mente. Ya espero, esa es la idea. Tom Meyers, no sé si lo conocen, hace unos años, ¿cierto? Da su concepto de anatomy trains. Es decir, toma un poco el concepto de meridianos de acupuntura y se da cuenta, porque es un estudioso de la anatomía, se da cuenta de que en la anatomía cadavérica existen uniones de músculos con fascias, con tendones, con huesos, y que van desde distintas áreas a otras áreas que son quizás distales o proximales. Por ejemplo, él comenta, ¿cierto?, algunas líneas que le llama líneas anatómicas, la línea profunda, por ejemplo, el brazo, ¿cierto?, que tiene relación con musculatura, como el pectoral menor, tenemos acá, ¿cierto?, el bíceps braquial, los extensores, por ejemplo, y todo eso está unificado, y está unificado a través de la propia anatomía del cuerpo. Muy parecido a lo que los chinos comentaban como el meridiano de pulmón. Entonces, desde ahí podemos también entender, que la medicina china lo decía ya hace mucho tiempo, de que el meridiano tiene relación con ciertos músculos. Y de aquí viene la kinesiología holística, la kinesiología unificada, la kinesiología aplicada, etcétera, que va a evaluar ciertos músculos para evaluar ciertos meridianos. Es una arista de la kinesiología. No experimentada acá en Chile, pero sí en Europa y en otras partes del mundo. Entonces podemos entender de que existe una anatomía que es perfecta, que está completamente unificada y que es muy parecida a lo que se hablaba, ¿cierto?, como un tracto de línea energética que existe, ¿cierto?, desde el concepto de meridiano per se. Por otro lado, ¿cierto?, algunos investigadores que nos cuentan de que el sistema primo-vascular tiene relación con la fascia. Recordemos de que la fascia va a cubrir todo nuestro cuerpo externa e internamente, de que la fascia está no solamente sobre el músculo, sino que está intramuscularmente, de que no solamente está sobre el órgano o la víscera, sino que también unifica los ligamentos que unen cada una de esas vísceras. Eso lo podemos ver en un libro de anatomía clásico. Lo interesante es que la yuxtaposición de fascias, ¿sí?, va a generar un cambio en el calibre, ¿cierto?, de esa fascia o de ese tejido conectivo. Por ende, la impedancia eléctrica de ese tejido, cuando se yuxtapone, cuando se pone una fascia frente a la otra, lo que ocurre ahí es que se vulnerabiliza y el fibroblasto, el colágeno, es distinto en esa región. Es por eso también que se le da un toque o una hipótesis más desde la fascia cuando hablamos, por ejemplo, de meridianos o de la conexión completa, ¿cierto?, que tenemos como seres humanos. Por ende, como dice Bordoni, un gran osteópata, no estamos tratando solamente un tejido, cuando tratamos el cuerpo físico, sino que realmente estamos tratando la conciencia completa. ¿Sí? Súper importante, súper interesante, de que saquemos, ¿cierto?, esa idea de que es un hombro, no, estamos tratando a la persona como un todo. Lo que la persona cree, siente, piensa, su alimentación, bueno, todo lo que es la persona, ¿cierto?, todo lo que somos mucho más que eso. Vamos a entregar entonces algunas ideas de cómo poder ir conectando, unificando cada uno de estos aspectos terapéuticos con la kinesiología. Esto es solamente una idea, ¿vale? Entonces, en primer lugar, consejos dietéticos. El alimento es medicina, dijeron por ahí. Hace muchos años, grandes maestros de la medicina. Todo lo que comemos nos nutre. Y lo que observamos también nos nutre. La nutrición va mucho más allá del alimento, de hecho. Si observamos todo el día televisión, es probable que estemos nutriéndonos todo el día de aquella televisión. Por ende, se ha visto hoy en día, y se ha estudiado mucho, ¿cierto? Y se sabe hace muchos años, querido, si querías, que es lo que más a mí me duele el corazón, cuando salí de kinesiología hace 12 años, nadie me comentó esto, no sé por qué, pero bueno, son cosas de la vida. Se los comento yo ahora si no lo saben. El alimento es muy importante dentro de nuestra salud y nuestro bienestar global. Global. Y cuando pensamos en alimentos, para darle solamente un tips, ¿cierto?, pensemos en esto, lo que estamos viendo acá.
Lo que estamos viendo acá se llama alimentación basada en plantas, es decir, comer frutas, vegetales, cereales integrales, frutos secos, leguminosas, algunas especias, etc. ¿Qué se ha visto? De que si tengo este rollito, ¿cierto? Que algunos los tenemos, a mí me queda un poco todavía. Este rollito significa inflamación. La inflamación más compleja es la inflamación crónica de bajo grado. Es decir, tener este rollito por muchos años. Se ha visto de que esta grasa es la más compleja y finalmente va a ser la que va a alterar, por ejemplo, el sistema cardiovascular, lo que finalmente te va a llevar a una hipertensión, o va a activar el sistema pancreático de la insulina, lo que finalmente te va a llevar a una diabetes. Por ende, ¿cuál es la idea? De que la dieta basada en plantas tiene efectos analgésicos, y esto lo dijo un physical therapy, Joe Nix. No sé si lo conocen. Si no lo conocen, tienen que leerlo. Un maestro del dolor también, contemporáneo, ¿cierto? Y es importante de cómo la kinesiología ya se está metiendo con estos temas. ¿Por qué? Porque nos pasa en consulta de que la persona a lo mejor hace ejercicio, ha pasado con deportistas también de élite, tú los ves espectacular, pero después del partido, ¿qué hacen? Una pizza, un McDonald's, ¿cierto? Comida chatarra, y eso obviamente genera citoquinas proinflamatorias. Y al otro día, ¿qué ocurre? No ve la columna, a lo mejor es la almohada, ¿cierto? A lo mejor es el colchón, no sé, comenzamos a darle temáticas que no tienen nada que ver con el dolor. A lo mejor es la postura, a lo mejor es el celular. Creemos eso, nos han hecho creer que es eso, pero no son las multicausas reales del dolor. Tenemos que ir mucho más allá. Entonces, una forma importante, ¿cierto? Una línea importante que deberíamos profundizar en algún momento, si queremos ser integrativos, ya conversaré qué significa eso, es que ojalá puedas comer de una forma lo más saludable posible. Esta forma va a ser también una prevención y tratamiento para el dolor musculoesquelético persistente o crónico. Si trabajas, por ende, con consultantes, pacientes que tienen problemas crónicos, pregúntale qué comen. Y si comen típico arochilensis, un pan con mantequilla, ¿cierto? En la mañana con jamón, con queso, con mermelada, un té con 5 azúcar, y después a mediodía se comen, no sé, un yogur con... y después comen carne con arroz, y así todos los días, a lo mejor eso no es lo más óptimo. Se los voy comentando para que ustedes vayan autorreflexionando, ¿cierto? ¿Qué les parece esta propuesta? Es una propuesta. Entonces, ¿tiene que ver con la kine? Claro que tiene que ver con la kinesiología. ¿Por qué tiene que ver con la kine? Porque tú puedes hacer un tratamiento perfecto, pero si el consultante no se ha nutrido bien y está inflamado crónico, ¿cierto? Y está con todos estos temas, ¿tu tratamiento tú crees que va a servir? La respuesta es no. ¿Y quién va a ser el malo? ¿Quién va a tener la culpa? El kinesiólogo. Por ende es importante que lo sepas, ¿vale? Número 2, farmacopea. Farmacopea tiene que ver principalmente con las plantas, o sea, con muchas cosas más, pero vamos a hablar un poquito de las plantas. Las plantas son vitales en nuestra vida. Se ha visto los grandes efectos de la cúrcuma, ¿cierto?, en distintas disfunciones complejas como la osteoartritis de rodilla o la osteoartrosis, ¿cierto?, de cadera. Y tiene un efecto muy parecido al ibuprofeno. La curcumina tiene efectos maravillosos en el sistema nervioso y también en el sistema musculoesquelético. Y eso es importante que lo sepamos. No para prescribir cúrcuma, no somos médicos, ¿cierto? Pero obviamente para poder ir recomendando algunas cosas básicas. Si hablamos del jengibre, lo mismo, el jengibre hace efectos maravillosos a nivel musculoesquelético. Pero muchas veces no lo sabemos. Por otro lado, ciertas plantas, principalmente la familia de las lamiáceas, por ejemplo, el tomillo, la menta, el orégano, la albahaca, la salvia, el romero, la melisa, que a lo mejor todas aquí conocemos por lo menos alguna, ¿cierto? Tienen una actividad analgésica y antinociceptiva muy importante. Ahora, hay formas y formas de prescripción. La herbolaria es gigante, solamente te voy comentando que sirven, ¿sí? Y obviamente también tiene una contraindicación o una precaución si es que tú quieres, por ejemplo, prescribir salvia o albahaca. Que uno dice, pero da lo mismo. Es que no da lo mismo. Porque depende mucho si es que
consultante toma medicamentos, por ejemplo, y qué medicamentos toma. Algunos pueden generar algún choque, ¿cierto?, con todo el material vegetal, por un lado, y todos los efectos que tiene, por otro lado, cada una de estas plantas. Pero sabemos de que las plantas nos ayudan en el proceso, por ejemplo, antiinflamatorio, en el efecto analgésico. Número 3, acupuntura. Hoy en día, ya desde los años 60 que se comenzó la evidencia de la acupuntura, en el 2003 ya hay más de 2000 podría decir, estudios de la acupuntura. No estamos ni a mitad de año y ya hay bastantes estudios. Ha subido el PIC, ¿cierto? Bastante, y es importante poder ir entendiendo por qué nos va a ayudar. Y algo importante es que no solamente la acupuntura nos va a ayudar. Nuevamente, tenemos que tener un enfoque integrativo. O sea, vamos a pinchar, por ejemplo, si estudiaste acupuntura, vas a pinchar, pero aparte tienes que, ojalá, estudiar un poco de psicología para trabajar o para, por lo menos, observar cómo está la mente y la emoción de la persona. Y aparte, ejercicio. Y aparte, ojalá, lo social, la nutrición. Ya vas viendo que necesitamos más herramientas, muchas más hoy en día. La acupuntura, para que ustedes sepan, tiene evidencia A, que es la mejor evidencia, en algunas cosas, no en todas. Lo primero es en el dolor lumbar crónico, evidencia A, que sería la más consistente, ¿cierto? Por otro lado, tiene evidencia A en cefaleas tensionales y en migrañas. Evidencia B, que es evidencia inconsistente, principalmente en patología artromusculoesquelética de rodilla. No sale acá, pero este estudio lo cuenta también. Cosas interesantes que tienes que saber, porque también la medicina integrativa viene con esta visión de que si bien la acupuntura es maravillosa, pero a lo mejor no es para todas las personas, porque a lo mejor le da miedo a la persona a la aguja, y eso genera ya un nocebo, ¿cierto? O todo lo contrario, le encanta la aguja y le gusta el arribo del chi, le gusta sentir el dai chi, que es cuando fluye, ¿cierto?, el chi, o la energía. Entonces depende de la expectativa, y eso lo conversaremos un poquito más en masaje cuando hacemos manipulación. La terapia manual, como sabemos, es antiquísima, es muy antigua, es una de las terapias más trascendentales y más quizás primitivas que tenemos. Cuando nos duele algo, lo primero que hacemos es tocarnos ese algo, ¿cierto? Ya nos contaron de que esto ayuda al dolor. Entonces tenemos efectos analgésicos que son reales, modulación, ¿cierto?, del dolor a nivel de corteza, importante, pero también la terapia manual nos va a ayudar mucho a liberar oxitocina, por ejemplo, dopamina, por ejemplo, y disminuir el cortisol. Cosas importantes cuando estamos en una inflamación crónica de bajo grado o cuando estamos en una simpacotonía, es decir, sistema nervioso simpático muy, muy alto. ¿Sí? Entonces, muy interesante también de que no solamente nos ayuda a nivel cortical para modular el dolor, sino que también libera opiáceos endógenos y libera distintas sustancias que ayudan al dolor y a muchas cosas más, no solamente al dolor. Y finalmente, tenemos una organización o reorganización somatoperceptiva, en donde a nivel de corteza muchas veces se pierden los engramas motores, por X razón, por un dolor nociplástico, por ejemplo. Entonces, es importante volver a reorganizar, ¿cierto?, a nivel mental, esa representación cortical. Y eso a través del tacto. Cosas importantes que también tenemos que comentar: los efectos de la terapia manual no son hoy en día 100% biomecánicos o mecánicos. Es decir, lo que nos enseñaron con Kaltenborn, Mulligan en su inicio, la quiropraxia, disculpen que lo diga acá, no tengo nada con la quiropraxia, pero muchas veces el pensamiento es muy mecanicista. La osteopatía, de hecho, muchas veces es muy mecanicista. Sus efectos van más bien desde lo psicológico, desde el placebo, que es maravilloso en kinesiología. Debemos estudiar más placebo y nocebo por ende. Y por otro lado, de la parte neurológica o neurofisiológica. Ahí sí podríamos argumentar un poco más por qué ayuda la terapia manual. En este caso, por ejemplo, el masaje, el tuina o la digitopuntura, que son técnicas de la medicina china.
per se. Y finalmente, hablando de este tema, ¿cierto? Las expectativas que tiene la persona. Expectativas, queridos. Vamos con las expectativas, son muy importantes. ¿Qué piensas de esta técnica? ¿Te gustaría hacer esto? Preguntarle. Decisión compartida le llaman hoy en día en la evidencia. Tienes que tener una decisión que no solamente sea de ti como clínico, sino que también del consultante de la persona. ¿Sí? Por otro lado, tenemos esta interacción con el terapeuta que es vital. La alianza terapéutica es muy importante y eso se dice que hoy en día es más del 50% de tu tratamiento. Podemos comentar, ¿cierto?, que existen algunos puntos reflejos, por ejemplo, aquellos que les gusta la columna vertebral, o a mí por lo menos cuando estaba en la universidad lo encontraba maravillosa, y nos damos cuenta, ¿cierto?, de que existen algunos puntos que son reflejos de órganos y vísceras. Eso la medicina china lo decía hace mucho tiempo, que son los puntos Shu de espalda. No obstante, hoy día sabemos que existen las metámeras, ¿sí o no? Y las metámeras es un espacio, un segmento medular, donde va a ver información aferente y eferente de 5 cosas, y una de ellas es la víscera y el órgano. Entonces, cosas que se dicen hace miles de años, hoy en día las estudiamos y decimos, la verdad es que sí, así es. Finalmente, Qigong o Qigong, muy importante, que es la práctica, ¿cierto?, de la movilización de la energía o el trabajo de la energía a través del movimiento. Múltiples estudios de Qigong, ¿cierto?, nos cuentan de que ayuda a nivel físico para disminuir el dolor, para darle más fuerza a la musculatura o más percepción de fuerza, para flexibilizar articulaciones, por ejemplo. Niveles psicoemocionales como el estrés, como la ansiedad, como la depresión, sistema inmunológico, ¿cierto? También se estimula cuando hacemos Qigong. La flexibilidad mental, la creatividad, etc. Hay distintas formas, ¿cierto?, de poder argumentar este tipo de técnicas tan milenarias y tan interesantes también. Entonces, como kinesiólogos, ¿por qué no profundizar en aquello? Por ejemplo, ¿cierto? Deberíamos pensarlo. Algunas técnicas específicas como el Baoan Yin, que es lo más conocido, ¿cierto?, en Qigong, se ha visto que es un tremendo antidepresivo, que mejora la calidad del sueño, mejora la función pulmonar por la respiración profunda, cambia los volúmenes respiratorios, disminuye el deterioro cognitivo y aumenta la memoria y genera la conexión mente-cuerpo, que es una de las cosas más hermosas y también interesantes que tiene el Qigong o el yoga, ¿cierto?, en la medicina ayurvédica. Esto no lo digo yo, sino que la evidencia, ¿cierto?, ya lo ha comentado. Así que, bueno, ¿cómo estamos con todo lo que ya vamos compartiendo? Falta poquito para poder terminar. Se ha pasado, por lo menos a mí se me ha pasado bastante rápido esta invitación. Espero que para ustedes también. Mucha información y ya vamos con las preguntas en unas diapos más. Una cosa interesante, ¿cierto?, es conocer el exterior desde el interior. Entonces, si yo conozco el exterior y veo cómo se refleja o cómo nos entrega al exterior distintas cualidades, puedo saber cómo está el interior, y eso me lo entrega la medicina china. Tenemos observación de lengua, tenemos diagnóstico de pulso, tenemos observación de la cara, tenemos palpaciones de puntos específicos, muchas cosas que en el exterior nos dicen algo, pero que en el interior ya sé para dónde va un poquito esta problemática, ¿cierto?, este diagnóstico. Y de aquí viene un poco, ¿cierto?, la medicina reflexógena, en donde la planta de los pies, la cara, la oreja, la columna, la lengua, el abdomen, distintas partes del cuerpo, hasta el ombligo, ¿cierto?, con la acupuntura umbilical, distintas partes del cuerpo van a reflejar a todo el cuerpo, porque son microsistemas, dentro de este gran macrosistema que somos nosotros, que eres tú. Por ejemplo, no sé, antes nos leían las manos, ¿cierto? Cuando uno estaba en una plaza y llegaba alguien, un gitano, una gitana, te podía leer la mano. Existe, de hecho, toda una filosofía desde ahí, no de la medicina china per se, pero existe. Pero podemos leer la lengua, podemos leer el ojo, bueno, muchas cosas. Y eso es muy interesante, porque eso solamente lo trae esta terapéutica y esta forma de ver la vida. Entonces, ¿cómo unificar todo esto? Desde mi perspectiva, esto ya ahora es algo muy personal,
Desde mi perspectiva, les doy la bienvenida a la kinesiología integrativa. La kinesiología integrativa es una rama de la kinesiología. Hoy en día cada vez está siendo más avalada, ¿cierto?, por el Colegio de Kinesiólogos. Llevamos, junto a Prana-Kin y a Sosi-Kin, por lo menos 7 años trabajando en aquello. Y la kinesiología integrativa tiene una visión mucho más global. Cuando decimos integrativo, es que integramos desde el concepto holístico. Y eso es muy, muy importante, ¿sí? Muy importante. ¿Qué quiere decir eso? De que abordaremos, por ejemplo, la parte estructural, el cuerpo, el hombro, pero también lo que está comiendo la persona. No somos nutricionistas, no damos dietas, pero sabemos más o menos que si come ciertos alimentos puede provocar tal cosa, que a lo mejor no es tan beneficiaria para su salud. Y eso es importante. También el abordaje psicoemocional, cómo están las creencias, los patrones mentales, las emociones, el abordaje neurológico, cómo está el sistema nervioso, por ejemplo, el abordaje electromagnético, cómo están las ondas eléctricas afuera de nuestro cuerpo, y el abordaje sutil espiritual, que tiene relación con meridianos, con chakras y con la conexión espiritual hacia lo sagrado. Todo esto dentro de una sociedad, ¿cierto?, que no es tan sencilla, y obviamente dentro de un contexto. Y es por eso de que somos un sistema dinámico y muy complejo. No puedo decir ese dolor es por el tendón, o ese dolor es por esto, o la causa de tu problema es este. Hoy en día no puedo decir eso, porque son múltiples causas que están generando quizás esta problemática. Y esta problemática está aquí, quizás para que tú aprendas, ¿sí? Esa finalidad es vital. Lo que te pasa al consultante es para que aprenda algo. Muchas veces a golpes el aprendizaje, ¿cierto? Se cae, y cada vez es más complejo. La medicina china y la química integrativa nos pueden entregar una visión mucho más compleja y de entendimiento que le haga sentido a la persona. Porque no nos quedamos en el abordaje estructural o solamente en el dolor desde la parte superficial. Tenemos que conocer más herramientas, muchas más herramientas. Es por eso que la base, como lo dice Butler y Mosley, la base es el modelo biopsicosocial. Pero es la base que está de los 70, queridos y queridas. 70. O sea, hace ya sus buenos años. Ahora, los países desarrollados están generando esta incorporación de lo espiritual para que sea un modelo biopsicosocial. Canadá, Australia, Dinamarca, si no me equivoco, ya están generando esa apertura, poco a poco, obviamente. Y ya Inglaterra, Estados Unidos, trae el concepto integrativo para poder decir, hey, somos mucho más que esto. Mucho más que esto. De hecho, capaz que todavía no sepamos realmente lo que somos, que es lo más complejo de todo. Así que quiero entregarles este regalo. Carolina, ¿cierto?, sabe y ella tiene este ebook que he hecho especialmente para esta presentación. Tiene alrededor de 35 páginas, que es un approach de lo que he conversado. Un approach, porque la verdad es que es mucho lo que hemos compartido, ¿cierto?, hoy día. Y me imagino que deben haber muchas preguntas o hasta poco entendimiento de algunos conceptos. Es normal, muy normal. Así que tranquilos con eso, por eso les quise dejar esto, ¿cierto? Para que puedan leerlo tranquilamente en algún momento, y si es que les motiva, ¿cierto?, a hacer preguntas, en este caso, ¿cierto?, internamente por mi Instagram, redes sociales, correo bien, o obviamente aquí. Y aparte, para finalizar, aparte de este regalito, ¿cierto?, el fin de semana tenemos el Día Internacional del Qigong y el Tai Chi, si no lo sabía. Entonces, Prana-Kine va a ser una clase gratuita. Si es que no nos siguen en redes sociales, ahí va a estar toda la información, que es @Prana-Kine, y es una clase gratuita, ¿cierto?, con un instructor de Qigong que también es kinesiólogo. Entonces, la idea, ¿cierto?, es poder abrirse a esto y entregar herramientas para tu diario vivir, y obviamente, ojalá, para tus consultantes o pacientes. Sería maravilloso. Y finalmente, quiero entregarles acá también un regalo, como tenemos una conexión con Confucio, ¿cierto? Nosotros hacemos este instructorado de Qigong médico, lo hacemos acá en Viña del Mar, en la quinta región. Tenemos un 50% para aquellas personas que están aquí. O sea, después pueden escribirme internamente y lo podemos conversar si les motiva. Y también
tenemos este año este diplomado de acupuntura, ¿cierto? Guiado principalmente por kinesiólogos que son especialistas en el tema. Así que les quiero invitar a poder cambiar, a poder seguir abriendo su perspectiva, a no quedarse solamente con lo cotidiano, con lo convencional. Si bien es importante lo que nos entrega la universidad, es el primer paso para poder entender realmente cómo nos podemos curar, sanar y obviamente cómo podemos trascender. Aquí está mi correo y aquí están mis redes sociales de Instagram y también del instituto donde trabajo. Y les quiero agradecer realmente a todos los que están presentes y obviamente a Carolina y a Diego por esta tremenda invitación y espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Así que muchas gracias, queridos y queridas. Gracias a ti, Boris. Tremenda exposición y tanto adicional, tanto regalo. Lo encuentro maravilloso. Yo creo que todos los que están viendo esta sesión están pero fascinados con todos los plus, aparte de toda la información que diste. Qué increíble como yo creo que uno no piensa en lo importante que es la integración, ¿cierto? De lo que potencia al integrar las distintas disciplinas y las distintas instancias. Te agradecemos enormemente la exposición. Diego, al parecer, tiene algunos problemas de conexión, pero si quieres vamos con las preguntas por mientras y cuando Diego se pueda conectar, Sí. ahí, ¿te parece? Sí, adelante. Vamos con las preguntas. Súper, mira, aquí Reinald Marí te hizo varios comentarios a medida que tú ibas exponiendo, así es que como son comentarios como que te reafirmaba cositas, ¿ya? Vamos a ver otro tipo de comentarios. Por ejemplo, preguntas, si hay miedo con la aguja, ¿la digipuntura puede ser una solución? La digitopuntura, sí, totalmente. Si tienen miedo con la aguja, que es una expectativa importante a nivel de creencia, y eso puede generar un nocebo, o sea, puede generar de que lo que estés generando o accionando sea perjudicial o peor para la creencia de la persona a nivel cerebral. Puedes usar, ¿cierto?, la palpación, el masaje, y ahí está el Tuina, ¿cierto? El Tuina tiene, no sé, 500 herramientas, ¿cierto?, para poder hacer distintas técnicas en el cuerpo y obviamente que van a ir hacia el chi o la movilización o la dispersión o la tonificación, ¿cierto?, de lo que tú quieras. Y la digitopuntura también es parte, obviamente, del masaje en medicina china. Así que si no quieres acupuntura, la digitopuntura anda bastante bien. Yo podría ser un caso, soy fóbica a la aguja, así que por ahí iría mi línea. Mira, aquí están preguntando que si puedes profundizar más en el sentido que te referías con trabajar con el placebo dentro de la atención kinésica. Perfecto. Siento que el placebo es muy importante porque genera un efecto neuroendocrino. ¿Qué quiere decir? Que ya no es, disculpen la palabra, pero no es una volada, sino que es algo fisiológico. Entonces, se están activando a nivel de hipófisis, pituitaria y glándulas suprarrenales distintas condiciones, ¿cierto?, cuando tenemos ciertos pensamientos y creencias. Entonces, por ejemplo, si tu consultante cree de que una manipulación de alta velocidad le va a venir bien a la columna, es probable de que esa manipulación que tú le hagas tenga un efecto muy positivo, no por la manipulación, sino que por el placebo de la persona, por lo que cree la persona de esa manipulación. Entonces, es importante que usemos el placebo a nuestro favor, no a nuestra contra. Lo que sí tenemos que, obviamente, profundizar es el nocebo, que es todo lo contrario. Y el nocebo es lo que nos genera las problemáticas. Por ejemplo, el lenguaje, la comunicación. ¿Cómo estoy educando al consultante, al paciente? Eso puede generar un gran nocebo. Si es que no estoy culturizado con lo que estoy hablando o actualizado con lo que estoy hablando. Eso es muy poderoso. Así que me refería a eso a grandes rasgos para no profundizar más, ¿cierto? Y para ver otras preguntas cuando hablaba de placebo. Ojalá que haya entendido ahí la colega o, bueno, quien haya sido. Perfecto. Ahí está conectándose Diego. Mientras vamos a seguir con las preguntas, mientras él termina con la conexión. Mira, aquí Marcelo Cortés dice, en sí, ¿qué es el meridiano? No me quedó muy claro eso. Muy buena presentación, soy estudiante y me dieron otra perspectiva de lo que estoy aprendiendo ya. Maravilloso, Marcelo, súper. El meridiano tiene muchas definiciones, querido. Lo primero es que puede definirse como desde la parte tradicional, de hecho en el ebook lo hablo,
La parte tradicional te habla de que es un canal, ¿cierto?, en donde se encuentra el chi o la energía, donde fluye, donde se puede estancar y por eso que hay dolor o problemática de disfunción. Imagínate una manguera y por adentro de la manguera pasa agua y esa es la energía, ese es el chi. Otros te dicen, por ejemplo, la familia Steco, no sé si conocen la familia Steco, aquí los colegas que están presentes, que son los que más han estudiado la fascia últimamente, que te dicen que esta yuxtaposición facial genera, ¿cierto?, un cambio pisoeléctrico en el tejido y es por eso que podría ser un meridiano eso, esas conexiones faciales. Y algunos otros comentan de que es un tejido distal que se ve afectado por un órgano o una víscera, principalmente desde la visión de que existen dolores de origen visceral y referido. Son 3 definiciones distintas, tú quédate con la que más te haga sentido. Perfecto. Mira, aquí vamos a ir con la última pregunta para luego pasar a Diego. Aquí Mónica Beltrán dice, Boris, muchas gracias por tu exposición, muy interesante, y quiero preguntarte, según tu experiencia, ¿qué herramientas son mejores para el manejo de la ansiedad? Perfecto, Mónica. Gracias por el elogio, ¿cierto? Lo primero sería como conocer un poco más de ti. No te puedo dar como herramientas así al chinchín porque sí, porque depende mucho de tus creencias. Nuevamente, para ti puede venirte muy bien la acupuntura, y la acupuntura craneal o la cranopuntura sería quizás maravillosa para la ansiedad, pero a lo mejor quizás partir por algo mucho más básico como una regulación energética con el qigong, con respiraciones profundas, abdominales, con movimientos, ¿cierto?, específicos, meditaciones específicas, y ya con eso puedes bajar un poco la ansiedad. Como también hay algunos protocolos de auriculoterapia que te ayudan bastante, ¿cierto?, a poder manejar dicho tema que nos estás comentando. Pero no es solamente uno, ¿cierto? No es como, para mí, eso es una cosa muy personal. Nunca yo solamente te voy a recomendar aurículo o moxibustión, sino que te voy a recomendar aparte, ojalá, ejercicio para la casa, ver qué estás comiendo, como te decía, cómo está tu pensamiento, cómo está tu chen, tu espíritu, cómo están tus emociones, qué órgano está más afectado, entre comillas, energéticamente hablando. O sea, son varias cosas, ¿cierto? Porque todos somos distintos. Entonces, aquí los protocolos en general, quizás no se puede hablar tanto de aquello. Entonces, depende mucho del caso. Pero ya te doy algunas cosas, ¿cierto?, generales. Respiración, qigong, acupuntura craneal puede ser, o también auriculoterapia, ¿cierto?, para esto que me comentas. Buenísimo. 1.000.000 de gracias por responder estas preguntas. Queremos decirle a mucha gente que ha preguntado por el ebook que tú hablabas, así es que como la mayoría de la gente está acá por Zoom, tenemos todos sus correos, le vamos a hacer llegar a su correo el ebook que preparó Boris para ustedes. Así es que, Diego, por favor, adelante. ¿Escuchas bien primero, Carolina? Sí, se te escucha bien. Muchas gracias, Boris, de verdad, una excelente presentación. Luego tuve un problema de conexión, pero pude llegar al final. Agradezco mucho todas las herramientas que nos ha entregado en esta. Creo que es muy interesante. Estuve conversando con algunos directores de carrera que encontraron muy buena tu exposición. Yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo este vínculo, Carolina, con el Instituto Confucio y sin duda, si bien esta asiste también al currículum y a la mirada que puede tener nuestra carrera y las posibilidades que les da el conocer la integración de la kinesiología. Boris, reitero mi agradecimiento a todos los conectados también, a ti, Carolina, y al Instituto Confucio. Esta muy buena charla y presentación. Muchas gracias a ti y a Boris por haber accedido a esta invitación. Sabemos que esta invitación fue extendida a todos los estudiantes y los egresados de la carrera de Kinesiología Santo Tomás de Arica, Punta Arenas, y además también sabemos que hay mucha gente que se está conectando externa también. Así que vamos a empezar a hacer más seguido estas sesiones que son como bien específicas, tratando temas bien puntuales. Así es que, y estamos felices porque la verdad es que hubo mucha gente conectada y eso significa que
vamos por un buen camino al escoger este tipo de sesiones más específicas y teniendo también a dos representantes súper importantes para nosotros, como es Boris de Pranaquine y como es Diego como director nacional de Carrera Santo Tomás. Así que agradecer a todos los que están presentes. El ebook se lo vamos a hacer llegar. La grabación va a quedar en Facebook en el muro y en nuestro YouTube a partir de la próxima semana. Esto es Confucio UST. Así es que gracias a todos y les recordamos que ahora a las 6 de la tarde tenemos otro webinar con la Gran Muralla China. Así es que los esperamos y gracias a todos por asistir. Gracias, Boris, y muchas gracias, Diego. Gracias a todos y a todas. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Boris. Gracias. Chao, Diego. Chao, Carolina. Un abrazo. Chao a todos y a todos. Saludos. Hasta la próxima. Sai Jen.